Dios les bendiga. Hoy vamos a ver un hecho histórico que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Sigue haciendo efecto en todos los corazones de aquellos que lo aceptan. Hoy veremos la crucifixión del Señor Jesús. Bienvenidos a mi canal. Quiero empezar este estudio con una escritura en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 44, en donde se relata uno de los momentos del Señor Jesús estando aquí en la tierra. Eran los últimos momentos antes de ir a la crucifixión. Dice que en un momento el amado médico Lucas empieza a escribir y dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Científicamente y biológicamente comprobado, esto se le ha dado un nombre como el nombre de hematidrosis. La mayoría de los que han padecido este raro caso de sudor de sangre han sido personas exclusivas que sabían con certeza que iban a morir pronto, debido a una agonía tan fuerte que estimuló la excitación del sistema nervioso simpático sobre las glándulas sudoríparas, que explotaron con la acumulación de la secreción en sangre por causa del estrés. Y con el rostro lleno de sangre, Jesús sufrió la peor muerte. Los soldados lo abofetearon, lo golpearon y se burlaban de él con el rostro irreconocible. A causa de la hinchazón de los golpes, los romanos, no contentos con esto, siguieron torturándolo con un látigo de cuero, con esferas de metal entretejidas, las cuales, cuando impactaban con el cuerpo, creaban moretones y contusiones que se abrían con la suma de diferentes golpes. Y no conformes con esto, el artefacto tenía pedazos de huesos afilados creando heridas profundas, dejando expuesta su espina dorsal, provocando el derramamiento de la espalda y dejando que la carne del Señor se colgara de su cuerpo. Mientras esto sucedía, el interior del Señor se producía un dolor tan grande que le generaba una conmoción hipovolémica. Es decir, que a la raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia porque el corazón se esfuerza por bombear una sangre que ya no existe. Al suceder esto, hay baja presión sanguínea, la cual lleva a la pérdida de la conciencia, y al perder tanta sangre, el cuerpo, al querer recuperarla, empieza a sentir sed para recuperar aquello que se estaba perdiendo. Y con todo eso, el cuerpo sin demasiada sangre y con sed empieza a deshidratarse. A causa de eso se siente cansado, y aún así, cansado y deshidratado, tuvo que cargar con un madero que pesaba de 50 a 75 kilogramos. En el trayecto fue escupido, burlado y despreciado por todo el pueblo. Cuando lo ponen en la cruz, le clavan en sus manos un clavo de 13 a 18 centímetros, afilado de tal forma que cortaba el tendón mediano de su muñeca, forzando al Señor a utilizar los músculos de sus espaldas. Al ser clavados los pies del maestro y al no poder hacer fuerza con los pies, se dislocaron sus hombros, lo que se cumple proféticamente en el Salmo 22:14, dislocados están todos mis huesos. Después, cuando ya estaba en la cruz, Jesús dijo, tengo sed, y le dan un trago de vinagre. La flagelación era administrada por Pilato, simplemente el comienzo de las torturas físicas y emociones que finalmente culminarían con la muerte de Jesús. La crucifixión era un método romano que ellos habían tomado prestado de los persas. Los persas consideraban que la tierra, el aire y el agua eran sagrados para ellos. Entonces, los métodos de ejecución que existían en ese tiempo hacían que las víctimas murieran en tierra, profanando así lo que para ellos era sagrado. Entonces inventaron lo que fue la crucifixión, para poder matar sus víctimas en el aire y así no contaminar todo lo que para ellos era sagrado. Los romanos tomaron esta crucifixión prestada y la perfeccionaron a tal punto que la víctima no sintiera alivio matándolas automáticamente, sino que ellos fueran sufriendo a través del dolor
de la agonía, del padecimiento, para que no pudieran así pasar al otro lado como ellos lo consideraban o al otro mundo en un momento a otro, sino que ellos pudieran sufrir horas y hasta a veces días. La Biblia nombra una serie de fenómenos sobrenaturales que ocurrieron mientras Jesús colgaba de la cruz. Estos son pruebas de la extraordinaria importancia de lo que estaba ocurriendo ese día en las afueras de Jerusalén. Uno de los fenómenos sobrenaturales que acontecen en ese momento es que el sol se oscureció. Mateo 27:45 da razón de esto. Mateo, siendo un libro que fue dedicado específicamente al pueblo judío, él vendía contando el calendario de esa forma, el calendario judío. Entonces él nombra lo que es la hora sexta. La hora sexta correspondía al mediodía en ese momento, en donde el sol debía estar en su máxima expresión. Sin embargo, vemos que cae una profunda oscuridad y se queda allí durante 3 horas. Durante el transcurso de toda la palabra de Dios vemos que la oscuridad es símbolo del juicio. Cuando las plagas de las langostas cubrieron los rayos del sol en la tierra de Egipto, dice que una espesa nube negra los cubrió de oscuridad. En la época de Josué ocurrió lo contrario. El sol pareció detenerse sobre Israel durante 24 horas. En los días de Ezequías, la sombra se volvió hacia atrás 10 grados, ya que la rotación de la tierra pareció revertirse durante aproximadamente 40 minutos. En cualquier caso, vemos que la oscuridad es ciertamente un recordatorio apropiado de que la cruz fue un lugar de juicio y en esas terribles horas de oscuridad el Señor estuvo en nuestro lugar mientras la ira de Dios se derramaba sobre Él por nuestros pecados. Otro de los acontecimientos sobrenaturales que ocurren en ese momento es que el velo del templo se rasgó en dos. Una de las muestras más importantes en ese momento, porque era donde se escondía o donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Solamente el sacerdote entraba una vez al año y también se hacía en el lugar santo sacrificios de forma permanente todos los días. Esto mostraba que el lugar santísimo no estaba abierto para todos sino solamente para el sacerdote. Sin embargo, cuando el Señor hace el sacrificio, queda el lugar santísimo abierto para todas las personas que quisieran acceder. El camino al lugar santísimo se había abierto para todos aquellos que querían buscar la presencia del Señor. Esta muestra de forma dramática nos hace saber que en ese momento el sacerdocio, la entrega de animales, quedaba anulada y todo aquel que quería acercarse a la presencia del Señor lo podía hacer sin sacrificios y sin un intercesor que sea un sacerdote común, sino que desde ahora en adelante ese sacerdote iba a ser el Señor Jesucristo. Otro de los milagros que ocurrió en el momento preciso de la muerte del Señor Jesús lo atestigua Mateo capítulo 27 versículo 51, en donde se habla de que la tierra tembló y las rocas se partieron. Así como la oscuridad es un juicio divino, la Biblia muestra que los temblores también es un juicio de Dios. Vemos que cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley, el monte tembló. La palabra de Dios dice por medio de los labios del salmista David en el Salmo 18 que cuando el Señor estuvo enojado, la tierra tembló y los cimientos de las colinas se sacudieron. Una vez más, vemos que la ira de Dios estaba siendo depositada toda en la cruz. Este relato de Mateo capítulo 27, versos 52 al 53, habla de que muchos de los santos que dormían resucitaron. Esta aparición de los santos en este relato es de suma importancia, porque siendo las primicias del efecto de este sacrificio, deja al descubierto la verdad de toda la inspiración bíblica, de que el Señor Jesús vino a vencer el dominio de la muerte, no solo sobre Él, sino para todos los santos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué fenómeno le llamó más la atención durante la crucifixión? ¿El velo rasgado, el sol oscurecido, la tierra que haya temblado o los muertos resucitados? Déjenme sus comentarios al final de este video, denle like, suscríbanse a mi canal, Dios les bendiga, pronto estaremos largando un video informativo sobre la resurrección. Dios les bendiga.